Bueno, primero comentarle a los periodistas que están fuera del país que el 1 de marzo asumí con la responsabilidad de ser director, secretario de la Secretaría Nacional de Deporte, y a partir del 13 de marzo, cuando estábamos recorriendo plazas de deporte del interior, nos cambió la vida como nos cambió la vida a todo el mundo, porque justamente el presidente de la República me llama para decir que habían llegado los primeros 4 casos positivos y teníamos que suspender todas las actividades públicas, y era un día viernes y el fin de semana, ese mismo día teníamos básquetbol y fútbol profesional, aparte de competencia de karting, teníamos motociclismo, deporte ecuestre. Bueno, a partir de ese día fue comunicarnos con todos los directores de deporte que tienen nuestros 19 departamentos para que se suspendiera toda la actividad. Y a partir del lunes creo que fue una experiencia nueva para la Secretaría Nacional de Deporte, porque fue ponernos a trabajar tanto con el Ministerio de Desarrollo como el Ministerio de Salud Pública, donde la verdad hubo una respuesta muy buena de los clubes y de la infraestructura de todo el país para que tanto los gimnasios como los clubes ofrecieran sus instalaciones para que personas que estaban en situación de calle pudieran ir a dormir ahí y de alguna manera tener un lugar como poder, como si fuera un sanatorio, porque sabíamos que la pandemia comenzaba y no sabíamos cuál iba a ser el grado de contagio. Y por lo tanto tuvimos una experiencia a nivel del estadio Charrúa, que es el estadio que hoy por hoy es el complejo de alto rendimiento de rugby, que actualmente sigue siendo como un hospital para los pacientes de COVID positivo, que si no en otro momento estarían en la calle porque, bueno, no tenían una residencia fija, como también en el estadio de Cafo, que es el estadio, la concentración que está misma en el estadio Centenario. También hay personas carenciadas que la tenemos ahí todavía alejadas un poco de la vida que tenían en las calles del Uruguay. También en el estadio del Palacio Peñarol, en la sede Nacional, en la sede de Defensor Sporting, y creo que se me escapa alguna otra infraestructura. Y nuestras plazas de deporte, que están repartidas en todo el país, sirvieron para que el Ministerio de Salud Pública llevara adelante la vacunación para lo que es la gripe estacionaria, que era muy importante para las autoridades del ministerio, que no fuera tanta gente a los hospitales, y porque de alguna manera la prioridad era atender a los pacientes con COVID. Entonces, esta vacunación que era fundamental que se hiciera y fue muy masiva y creo que fue récord en el país, para que mañana el diagnóstico del COVID no confundiera con una gripe estacionaria. Esto se hicieron en algunas plazas de deporte del interior, y también tuvimos una experiencia en una plaza de deporte de acá de Montevideo, en la cual, en un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo, con la Junta Nacional de Droga, a muchas personas adictas a las drogas, que la verdad, viviendo en su mundo, no se daban cuenta la pandemia y los riesgos que tenían de contagiarse. Ellos de noche sí estaban en algunos lugares, pero de día deambulaban por la ciudad. La idea es que fueran a esta plaza de deporte, que tuvieran una actividad, una información de lo que es la pandemia, los cuidados que tenían. Y bueno, creo que fue una experiencia muy positiva. Yo creo que todo este trabajo se hizo hasta fines de Semana Santa o Semana de Turismo. A partir de ahí, la Secretaría Nacional de Deporte, en contacto con nuestras 64 federaciones, fue volver a empezar en la nueva normalidad. ¿De qué manera? Y bueno, estando en contacto con ellos, primero viendo la posibilidad que había atletas que estaban fuera del país, que estaban dentro de su preparación para lo que iba a ser los Juegos Olímpicos, pudieran volver al Uruguay, y la relación con la Cancillería, y por suerte se logró que todos los atletas que querían volver al Uruguay pudieran hacerlo. Y por otro lado, estar cerca también de los deportistas que de alguna manera tenían el sueño de clasificar, hasta que después se hizo público la información que se suspendían los Juegos Olímpicos de este año y se pasaban para el 21. Eso trajo una modificación
de calendario, de campeonatos y de competencias que, bueno, todavía, como todos sabemos, no están definidos y depende un poco de la situación en el resto de América del Sur. Respecto a los protocolos, todos que somos de deporte sabemos que cada federación tiene disciplinas diferentes y teníamos que acercarnos a las federaciones y ver qué disciplinas dentro de cada fase se podían clasificar y podían comenzar. Nosotros trabajamos en deporte de bajo riesgo, de medio riesgo y de alto riesgo. La de bajo riesgo fueron las que logramos que se abrieron hace casi 20 y pico de días, que son las actividades que están todas al aire libre. Por eso se habilitó los protocolos de la pista de atletismo, para que los deportistas pudieran comenzar a entrenar, como también los deportes náuticos a nivel de vela, canotaje, remo, siempre individual, como también se habilitaron el tenis, el golf, el pádel, que el pádel fue hace 15 días con el tenis doble, fue otro paso más que dimos, pero siempre con los requisitos que de alguna manera fueron dados desde el primer día, desde ese 13 de marzo, con distanciamiento físico, con las medidas sanitarias del uso de tapaboca, del alcohol en gel para comenzar los deportistas, y bueno, dependiendo después de cada disciplina y cada deporte, el uso o no de tapaboca, ¿no? Eso es en general lo que fue. Después podemos, si quieren, ir a algunas disciplinas y cómo lo fuimos llevando cada una. Bien, bueno, sí, justamente eso te iba a consultar, de los deportes que ya volvieron. Eran unas preguntas que teníamos armadas, es cómo se ha dado esa vuelta, y más allá de la vuelta a las prácticas, cuándo se piensa que algunos de estos pueden competir, por ejemplo, el atletismo, por ejemplo, el tenis, donde generalmente no tenemos personas que están tan cercas como en deportes grupales. Bueno, hoy por hoy, toda esta fase es el deporte individual, no es de competencia, sino más que nada de activación. Todavía no estamos pensando en campeonatos nacionales, porque, bueno, hay departamentos en Uruguay que no hubo COVID, pero en otros estamos muy preocupados, principalmente en los departamentos que están en la frontera, aunque los últimos 2 días, y no sé hoy todavía la información, que tuvimos 0 casos positivos. Sabemos que esta lucha, todavía este partido no se ganó y de alguna manera no podemos bajar la posibilidad de que tengamos un foco, y lo peor que nos podría pasar, que sería desde el deporte. Por lo tanto, hoy por hoy se ha habilitado la posibilidad de entrenar, pero no estamos pensando en campeonato y tampoco tenemos calendarios a nivel internacional cuando nuestros atletas que necesitan volver a competir para poder clasificar a los Juegos Olímpicos ahora para Tokio 21. ¿Se está haciendo algún seguimiento especial de los atletas olímpicos? Sí, desde el Centro Médico Deportivo estar en contacto con ellos, sabiendo principalmente lo que le necesitan, y por supuesto que ellos saben que al primer síntoma que tengan, nosotros a nivel de deportes federados, menos lo que pasó en el fútbol, que después si quieren lo comentamos, el Ministerio de Salud Pública y la comisión de técnicos expertos que asesoran al presidente de la República y al gobierno en general no obligan el testeo para comenzar la actividad deportiva. Eso es importante marcarlo. Lo importante es que todos de alguna manera sean responsables, que bueno, si tienen algún síntoma, dejar de hacer una actividad deportiva e ir directamente a un prestador de servicio para ahí sí hacer un testeo. Esa información la tenemos por medio del doctor José Veloso, que es actualmente el director del Centro Médico Deportivo. Te consulto, acaba de llegar entre unas preguntas que empieza a mandar la gente, que pueden escribir a través de Zoom. ¿Cuáles son los deportes específicos que marcan como más complicados, medio y más bajo? Bueno, los deportes de medio riesgo son los deportes de contacto, pero al aire libre. Ahí tenemos lo que puede ser el fútbol, el hockey, el handball, a ver si los tengo acá, bueno, no me quiero olvidar ninguno, el béisbol, el
el hockey sobre patines, bueno, más que nada, después tenemos todo lo que es deportes también. Lo que pasa es que hay algunos deportes que, como estos, que ya comenzamos la fase de entrenamiento individual, pero grupal. A ver, ¿qué me refiero con esto? Es el caso del hockey, que por suerte ya hace casi 15 días que comenzaron a practicar con un aforo en cada cancha que no puede haber más de 10 o 12 deportistas en cada cancha. Sí lo hacen con un palo y con la pelota, pero no el contacto, no la competencia, ¿no? Sino más que nada el entrenamiento y el volver a tener contacto con la pelota. Lo mismo está pasando a nivel del fútbol, que esta semana ya a nivel profesional comenzaron a entrenar los que hicieron hisopado antes de esta fase cero, que es esta semana, que es que todos los clubes profesionales se está haciendo el test. Exclusivamente Torque es el cuadro que hizo el hisopado la semana pasada y ya esta semana está entrenando en forma individual, sí, los goleros con la pelota, pero después cada uno más que nada en una fase de activación. Y después, los deportes de alto riesgo son los deportes de contacto, principalmente lo que se hacen bajo un gimnasio, y también están, como el caso del rugby, que es un deporte de alto contacto, y también, por supuesto, lo que puede ser artes marciales, que hay un contacto masivo, son deportes de alto riesgo que por ahora todavía no hay fecha de apertura, ¿no? Perfecto. Y teniendo esto en cuenta y que me hablabas del fútbol, y es algo que acá muchos están mandando preguntas, ya contanos un poquito de la situación que vive el fútbol. Decías que ya se hisoparon y ahora arrancan los entrenamientos y se va a Bueno, transitar un largo camino hasta que empiecen a jugar, ¿no? sí, a ver, los hisopados, si no me equivoco, van a pasar toda esta semana haciéndoselos. Hoy tuvimos hace media hora, terminamos una reunión con la Asociación Uruguaya de Fútbol y con la gremial, con la mutual, en la Secretaría Nacional de Deporte, donde de alguna manera nosotros en un comunicado que hicimos ayer fijamos la fecha del 15 de agosto como la fecha máxima del comienzo del campeonato. Esto le explicamos que de alguna manera es la fecha que dentro de las fases que había hecho la Asociación Uruguaya de Fútbol sería la posibilidad de comenzar el campeonato siempre y cuando no se dé ningún foco nuevo como está pasando estos días. Y la posibilidad también cierta que si seguimos con los números que tenemos se pueda llegar a adelantar. Pero hoy por hoy tenemos que pensar que el comienzo del fútbol profesional, por supuesto sin público, va a ser el 15 de agosto. Por eso hablamos con la Mutual y con la asociación, que nos parece bien que a partir del lunes comiencen por 15 días el entrenamiento individual. Tenemos que pensar que hay muchos jugadores que no han hecho casi ninguna actividad todo este tiempo y es fundamental comenzar el entrenamiento en forma gradual para después tener 15 días de entrenamiento con pelota, ya a nivel de técnica, y después 15 días más en una fase de amistosos para después ver, dependiendo en qué situación está el Uruguay en la pandemia, si podemos comenzar antes del 15 de agosto. Esa quedamos que vamos a hacer una mesa entre 15 días, ir evaluando en qué estado está la situación directamente con los resultados del Ministerio de Salud Pública, del SINAE, y también con la opinión de la Comisión de Científicos, que hoy, recién hoy, le entregamos el protocolo corregido por la Asociación Uruguaya de Fútbol, que el Ministerio de Salud Pública le había pedido ciertas correcciones del protocolo. Bien, y te consulto cuando se habla de la vuelta de la competencia, que como comentaba Sebastián, está marcada para el 15 de agosto. ¿Ya hay alguna idea dentro de ese protocolo de, por ejemplo, en cuanto a las delegaciones que van a acudir a las canchas, en cuanto al tema de los festejos, en base más o menos a lo que hemos visto en el fútbol de otros países, que por ejemplo la Bundesliga que volvió y lo que se ha podido ver por tele? Sí, a ver, por supuesto que ya volver el fútbol sin público, a todos los que nos gusta ver el fútbol y ver la pasión de la hinchada, nos va a costar muchísimo y creo que a todos hacemos un esfuerzo para ver el fútbol alemán,
pero no nos convencen. Yo siempre digo que cada vez que veo gritar a los goles, me hacen acordar al Mundial de Malasia cuando criticábamos a Sarayeta y a Nicolás Olivera porque no se abrazaban, porque Púa le decía que no se tenían que cansar. Bueno, lo mismo me hacen acordar estos partidos de Alemania, perdón, sí, del campeonato alemán. De acá al 15 de agosto todavía no estamos definiendo protocolos con respecto a los festejos, porque bueno, hay que esperar qué pasa con la pandemia y también lo que sí nos preocupa, y hoy lo hablamos en la conferencia de prensa, aunque va a ser sin público, el primer partido que está dado es el clásico, Nacional Peñarol, que va a ser en el Estadio Centenario. Nos preocupa que en general, siempre en estos partidos, sabemos que la hinchada de cada equipo se acerca a los vestuarios a sacarse una foto, a alentar el equipo y ahí tenemos una aglomeración, ¿no? Y esto, de alguna manera, ya lo planteamos, que hay que trabajar pensando en el 15 de agosto porque tenemos que evitar las aglomeraciones, por algo estamos sacando la posibilidad al público de llenar los estadios, ¿no? Eso es lo que se está trabajando hoy principalmente. Y en cuanto a las delegaciones, por ejemplo, que va a ir, ¿ya hay alguna resolución sobre eso? Bueno, las delegaciones va a haber un listado, como ya hay experiencia de jugar a puertas cerradas, principalmente por sanciones a nivel de la Asociación de Fútbol y también de la Copa Libertadores. Va a haber una lista en la cual se va a chequear antes de entrar al estadio, pero eso es el protocolo que se lleva adelante en todos los partidos que son a puertas cerradas, ¿no? Perfecto. Bueno, tocando un poquito otros deportes para irme echando, también vamos a hablar de básquetbol, porque tenemos varios fanáticos del básquetbol que están preguntando, y hablabas, por ejemplo, lo marcabas la diferencia de que es un deporte en gimnasio cerrado. ¿Cómo viene la situación del básquetbol por ahora? Sí, bueno, hemos trabajado muchísimo con la Federación de Básquetbol, hemos tenido reunión con la gremial de jugadores, más, hasta con el sindicato de los funcionarios, porque la preocupación del básquetbol es grande, porque sabemos que tenemos un deporte de contacto con los gimnasios, ya no tenemos muchas, ya no quedan canchas de básquetbol abiertos para competencia y por lo tanto son de los deportes que vemos que va a ser más difícil el reingreso. Ojalá que la pandemia de alguna manera la podamos dominar como para que tanto el metro como el final de la liga que quedó pendiente se pueda jugar, ¿no? Pero sería la fase 3, estamos todavía sin fecha para la vuelta del básquetbol. Bien, y teniendo en cuenta que el básquetbol y el fútbol son dos deportes que como decías hace un ratito, llevan mucha gente, ¿se habló en algún momento, se tiró alguna cifra que podía ser hasta 2021, quizás que no fueron los hinchas a los campos de juego? ¿Eso es así? ¿Hay algo pensado? A ver, no hay una decisión definitiva, pero hoy por la situación en la cual está la pandemia, es muy difícil que puedan volver los espectadores. Ahí está buena la pregunta como para decir en el interior, y sabemos que tenemos muchos periodistas que trabajan en el interior, OFI en comunicación con nosotros, todavía no nos han presentado el protocolo, porque por un tema de costos, OFI no le sirve, la organización de fútbol del interior, más que nada para los periodistas que no son de Uruguay, no le sirve comenzar el campeonato sin público, porque bueno, los costos de las entradas sirven para pagarle los viáticos a los árbitros y también para el funcionamiento del campeonato. Así que por ahora, OFI, si no se pueden habilitar la venta de entradas, no quiere volver a jugar. Por lo menos esa fue la información que recibí del presidente de OFI hace pocos días. Bárbaro. Bueno, otra de las preguntas que llega justamente ahora que estaba mirando es por el clásico. Retomo ese tema. Preguntan si cabe la posibilidad de, por todo eso que decías, que el clásico se postergue para más adelante. Bueno, eso ya es una decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? Pero la comunicación que tenemos con el presidente es que, bueno, esa fecha ya está marcada y la idea es que comience con el clásico, ¿no? Ahí hay siempre, se hace un sorteo antes de comenzar la temporada. Este año no se dejó digitar el clásico por votos en la Asamblea,
y por lo tanto es el partido que está pendiente y bueno, va a ser de alguna manera volver al fútbol con un clásico, creo que va a dar va a marcar algo diferente para lo que es el campeonato y la vuelta al fútbol. Bien, acá estoy revisando, Sebastián, algunas preguntas que llegan, dame un segundo. ¿Podría pararse algún deporte en el caso de que se dé algún caso positivo? Bueno, ahí hay principalmente, a ver, el caso positivo, ha habido casos positivos estos días y los diferentes deportistas que tenemos en la fase 1 han seguido practicando y por suerte no hemos tenido ningún foco en el deporte, ¿no? El tema pasa a ser si cuando comience el fútbol a partir de la fecha del 15 de agosto o si se puede comenzar antes, ahí hay un caso positivo en un equipo, bueno, ya hay un protocolo presentado por la Asociación Uruguaya de Fútbol que dependiendo del equipo, todo ese equipo va a tener que hacer una cuarentena, va a tener que tener un hisopado hasta tener resultado para volver a entrenar y lo mismo va a ser para el rival. Ahí se está manejando dentro de un estatuto de la nueva realidad qué pasa con el campeonato, ¿no? Porque, a ver, va a haber partidos atrasados y esperemos que sea un equipo solo y qué cantidad de jugadores son. La idea es que si hay muchos jugadores que de alguna manera debilitan el potencial deportivo, tal vez ese equipo deje de entrenar y ahí se va a reabrir una nueva forma de campeonato, ¿no? Por eso es difícil avanzar pensando en test positivo y por eso la decisión de comenzar el 15 de agosto fue para tener un panorama más claro de la situación, cómo vamos a estar en Uruguay en respecto a la pandemia para comenzar el campeonato. No hay que olvidarse que este campeonato también clasifica a copas internacionales, donde le importa mucho a los clubes. Si mañana no tienen que dejar de competir por un caso positivo, no va a ser, va a ser una medida antideportiva que un club no pueda seguir compitiendo porque tenga un caso positivo. Así que va a haber que definir bien el protocolo. Justamente lo hablábamos con el presidente Alonso, que lo van a tener que definir para que mañana no haya problema y no termine en los tribunales como en general terminan los problemas de la AUF, ¿no? Perfecto. Y ahora me va a tocar hacerte una pregunta que creo yo, sin temor a equivocarme, ha sido la más repetida que se ha pasado hasta ahora y viene por el lado de los periodistas. Todos quieren saber qué va a pasar con el trabajo periodístico en la vuelta a los deportes, en la vuelta a las canchas. Bueno, yo creo que la vuelta del fútbol, que en general es el deporte que acerca más periodistas, va a abrir la posibilidad de volver a trabajar. Esa es una decisión de las empresas y hemos visto que a partir del 1 de junio, con mucha alegría, que algunos periodistas están volviendo a trabajar y eso es una buena señal. Como en general las empresas, dadas los datos y la evolución de la pandemia, están levantando el seguro de paro. El país necesita volver a que la gente tenga su trabajo, volver a recuperar el trabajo en todas las áreas. Y más, en este caso, en el área de los periodistas, que necesitamos que vuelvan a su actividad para informar el papel tan importante que cumplen en el deporte. Así que yo creo que la confirmación de que comienzan los entrenamientos el lunes va a dar la posibilidad que más periodistas puedan volver a su trabajo. Bien, perfecto. Sigo repasando algunas de las preguntas que llegan. Una por el fútbol acá es si cabe la posibilidad, por ejemplo, de hacer varios partidos en una misma cancha, en una misma jornada, teniendo en cuenta que al no haber gente se puede facilitar de esa forma. A ver, por el momento la Asociación Uruguaya de Fútbol no lo ha planteado y más, existió una posibilidad en algún momento de jugar en el Charrúa una triple jornada y bueno, lo que conocemos de la asociación, sabemos que cada club defiende su localía y bueno, no llevaron este proyecto, la Secretaría no tenía problema, es una decisión de la Federación, así que por el momento, por lo menos por la reunión que hemos tenido en la asociación, no tenemos ningún pedido, pero vuelvo a repetir, no es una decisión de la Secretaría Nacional de Deporte. Bien. Sebastián, la situación de los gimnasios, no los que entrenan los clubes de básquetbol, los que vamos algunos, digamos, o los que intentamos ir algunos para
para poder hacer algo, movernos un poquito, pero fuera del deporte profesional. ¿Cómo se encuentra esa situación y cómo se está pensando para hacer el retorno cada vez más grande y de forma más segura? A ver, el tema de los gimnasios es un tema que nos ha costado muchísimo porque, bueno, primero de la Secretaría Nacional de Deporte, como eh, todos los que cumplimos esta función, llegamos para difundir el deporte. Y lamentablemente, a partir del 13 de marzo, tuvimos una función de policía en el sentido de tratar de exhortar que no habrían los gimnasios, no habrían las canchas de fútbol 5, principalmente cuidando la salud. Sabemos que algunos gimnasios y algunas canchas de fútbol 5 han abierto sin que el protocolo estuviera autorizándolos. Pero la política que ha llevado adelante el gobierno fue desde el primer día, era una cuarentena que no era obligatoria, que era por convencimiento y que por suerte en los primeros meses fue muy importante y eso nos llevó a pasar una pandemia sin que se apagara 100% los motores de la economía y también el trabajo para mucha gente. Eh, no fue el caso, sabemos que otros países que han llevado cuarentena obligatoria han tenido buenos resultados y otros no tanto. Por lo tanto, tampoco como el uso del tapaboca no fue nunca obligatorio, ahora sí se está pidiendo que se use en los ómnibus. Lo mismo pasó con el deporte. Nosotros hace ya más de un mes habíamos presentado la idea de presentar un decreto para que las intendencias, que estamos en contacto con los directores de deporte semanalmente, pudieran tener la posibilidad de poder inspeccionar esos gimnasios, esos clubes, porque si no, no estaban cumpliendo el protocolo, ¿por qué estaban abiertos? Pero bueno, siguió con la misma política de actuar con responsabilidad y como muchas veces me decían, nosotros no vamos a meter preso a alguien que salga de la cuarentena, ni usar el tapaboca, ni para hacer deporte. Lo que queremos es convencer a la gente que el hacer en un gimnasio tiene un riesgo de infección mucho mayor que un deporte al aire libre. Hoy estuvimos de tarde reunidos con 4 o 5 clubes importantes que todavía tienen las puertas cerradas y quieren mantenerlo hasta el final, hasta que nosotros podamos colgar el protocolo. Así que es agradecer de alguna manera porque sabemos que la presión es mucha. En general el personal está en seguro paro, pero el socio que sigue pagando o está pagando un porcentaje de la cuota, como tú bien decís, quiere volver a hacer deporte y está bueno. El gran tema es que, bueno, hoy por hoy tenemos que cuidar la salud y los gimnasios todavía no están colgados del protocolo. Esa es la verdad que tenemos hoy. Bueno, siguen llegando varias preguntas también sobre el tema del trabajo de los periodistas, que ahora te vamos a ir consultando alguna, pero quiero hacer una intervención chiquita de Ernesto Ortiz, así que Ernesto, si andás por ahí, te cedo la palabra. ¿Me estás escuchando? ¿Están escuchando? Bueno, Sebastián, Perfecto. muchas gracias por todo lo que venís conversando. Te tiro 3, 4 temas que veo que están acá para que no se desborde tampoco nuestro moderador, porque nos preguntan sobre el deporte de los discapacitados, sobre el retorno del ciclismo. Creo que lo que explicaste de OFI ya responde a varias consultas que tiene que ver con la propia OFI, digamos, ¿no? Y con respecto a las preguntas que hacían, varias que hacían los colegas sobre un protocolo para periodistas, el círculo de periodistas, en la nota que enviáramos oportunamente, convinimos de tener una reunión posterior a esta charla, de acuerdo a la agenda que tú tengas, porque nosotros tenemos alguna idea y hemos trabajado elaborando algo para el retorno de la competencia y la participación de los periodistas, que hemos además consultado, no directamente con profesionales de la salud, sino con los colegas donde ya se han hecho protocolos para la vuelta al deporte. Por ejemplo, ayer tuvimos una charla con Julián Redondo, el presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, que nos pasó todos los antecedentes de la liga, y también hemos hablado con otros colegas y con el presidente nuestro de IPS, y también tenemos el protocolo que exige Hípica Rioplatense para los periodistas que van a cubrir el turf. Así que tendremos que armarlo, convenirlo con las autoridades
y después adaptarlo a las necesidades de cada deporte. No es lo mismo el básquetbol que el fútbol, que además inicialmente va a ser sin público, pero seguramente con periodistas. Entonces tenemos que hablar de cuáles serán las limitaciones. Para dar un dato nada más, y esto para informar a los colegas, porque no es una respuesta que puedas dar tú en este momento. En España, que empieza la liga, las conferencias post partido van a ser telemáticas a través de Zoom. La van a organizar los equipos de comunicación de los equipos profesionales de fútbol, y el concepto de Julián Redondo fue: las radios van a trabajar desde el estudio más que desde el estadio, porque los estadios tienen que desocuparse a los 10 minutos de terminado el partido. Y todo el trabajo de prensa, el mantenimiento de la transmisión, las notas, etcétera, se va a hacer todo a través de conferencias telemáticas. Y va concurriendo el narrador y el comentarista. O sea, es muy limitado el acceso, con algunas cuestiones previas que justamente trataremos de conversar en la reunión que tengamos. Creo que a lo mejor esto puede ayudar a comprender las inquietudes de los colegas, que son muy válidas, pero que tienen que ver con las cosas que ya se están haciendo, o las que, por ejemplo, está pidiendo a partir de esta semana Hípica Rioplatense en el hipódromo. Para los que están en el exterior, nuestro hipódromo ha vuelto a las carreras de turf con un protocolo en el que participaron todos, los dueños de los caballos, los jockeys, las autoridades, todo, y también hay un protocolo que se elaboró para los periodistas. Nosotros estamos trabajando en eso para ver si podemos generar un acuerdo que comprenda todo. Hay que tener en cuenta que el trabajo periodístico tiene diferentes escalas. Están los fotoperiodistas, están los técnicos, los camarógrafos, la gente de radio, la prensa escrita. Es decir, hay diferentes roles en el trabajo periodístico, y tiene que ser muy abarcativo y muy explicativo y muy preciso además, para evitar confusiones, ¿no? Por eso nos parece que es objeto de algo que empezamos a trabajar y que será acuerdo, será momento de difundirlo oportunamente. Y además hay periodistas que realizan su tarea freelance y otros que tienen su tarea en relación de dependencia. Hay una responsabilidad empresarial por un lado y otras de carácter personal. Entonces, no todos los casos son iguales. Es muy abarcativo el tema, ¿eh? Es realmente una tormenta de ideas. Yo simplemente quería aportar eso por las inquietudes que veo que tienen los colegas, porque es un tema que debemos trabajarlo necesariamente, y están también los topes de edad que se recomiendan en estas situaciones sobre realización de tareas periódicas. Simplemente me quedo por acá, era como un aporte, mientras también le daba tiempo a que Santiago pudiera recoger alguna pregunta más, y concretamente lo que decían del deporte, discapacidad, y lo del ciclismo, que no sé sinceramente si ya lo tienen visto. A ver, no, solamente, Ernesto, la verdad que muy interesante las experiencias del protocolo para el periodismo. España comienza este fin de semana, así que me imagino que ya está preparado. Y aparte el papel fundamental que va a jugar el periodismo deportivo, porque bueno, los que no televisan nos va a interesar más que nunca qué pasa en las otras canchas, ¿no? Y también lo que tú decías, el reportaje típico del vestuario es algo que a lo mejor lo vamos a perder, porque yo creo que hoy lo hablábamos en la reunión que teníamos con la Mutual y con la Sociedad de Fútbol, que a veces no entienden por qué el deporte a ver, el fútbol, a diferencia de la gente que se habilitaron los shopping esta semana, ¿por qué habilitan un shopping y no un gimnasio? Es una pregunta que continuamente se hace, y a ver, uno que es del deporte, por supuesto, que le hubiera gustado que habilitaran primero los gimnasios que los shopping, eso tengo que aclararlo, pero la explicación es que cuando uno realiza una actividad deportiva, generalmente termina haciendo una respiración más profunda, en la cual uno, sin darse cuenta, no es que esté salivando, pero bueno, está jadeando, y esa saliva puede llegar perfectamente a un rival o mañana a un periodista que le está haciendo una nota cuando sale de la cancha, ¿no? Son de las cosas que hay que cuidar, aunque el uso tapaboca, pero acá es muy directo, porque sabemos el deportista, el esfuerzo que hace, y va a llegar al vestuario
como ustedes lo habrán vivido la mayoría, en un estado de cansancio en la cual necesito una respiración y la aceleración del agua, de la saliva, llega directamente. Son cuidados que hay que tener. Así que me parece perfecto. Ya ojalá que pronto podamos reunirnos porque significa que vamos a estar cerca del comienzo de la temporada del fútbol, el reingreso del fútbol, ¿no? Las delegaciones deportivas en los estadios en la liga permitieron que se extendieran a 44 personas para que 4 de los integrantes de la delegación deportiva fueran del área de comunicación, porque son los que tienen que preparar la sala de conferencia para el Zoom, que va a comenzar finalizado el partido para todos los medios. Se les va a mandar el enlace para que se conecten y las preguntas llegan a través de chat. O sea, así va a funcionar inicialmente, ¿no? O sea, para que tengan una idea de la importancia que le han dado a la comunicación, pero con limitaciones y rigurosidades. Así que ojalá que esto aporte. La nueva normalidad, Ernesto. A ver, con respecto al ciclismo, son de las actividades al aire libre que en forma individual ha vuelto. Lo que no queremos, y hemos hablado con la Federación del Ciclismo, que no se haga el pelotón, ¿verdad? Que de alguna manera, que a veces pasa, que sabemos, que se juntan 20 o 25 ciclistas que antes se daban normalmente en tal lugar para salir juntos. La distancia que tiene que haber entre un ciclista y el otro es el doble de si 2 deportistas salen a correr, ¿verdad? Por la velocidad que lleva el ciclismo, ¿no? Así que solamente se está en la etapa de que el ciclista individual salga, pero si va a hacerlo con otra persona, tiene que haber una distancia de más de 15 metros. Esa es la referencia que tenemos a nivel de los médicos que nos asesoran a nosotros. Y bueno, el tema de los discapacitados es un problema porque nos ha pasado en la Federación Ecuestre la equinoterapia, algo tan importante que se lleva en el Uruguay y tanto bien ha hecho. Hoy por hoy no tenemos un protocolo porque el contacto directo de la persona que está con el chico arriba del caballo es 100%, el contacto está y es muy difícil trabajar con tapaboca porque a veces son chicos con problemas que de alguna manera es necesario ayudarlos o apoyarlos. Así que lo hemos hablado porque el Ministerio de Salud Pública le interesa recuperarlos lo antes posible, tanto para discapacitados como el caso de quinoterapia, porque necesitan volver a la actividad y con seguridad van a ir a la fase 2, que son los deportes de medio riesgo, aunque no sean deportes, sino más que nada por el problema de discapacidad que tienen, ¿no? Perfecto. Bueno, Sebastián, para ir terminando, tenemos una pregunta también para zafar un poco de esto que es el coronavirus ahora y para llevarte un poquito al pasado. Estamos a 9 de junio. ¿Te acordás lo que estabas haciendo un día como el de hoy, pero hace 10 años? Sí, me haces acordar a uno de los mejores recuerdos que tengo, que es Sudáfrica, que la verdad que fue esas experiencias que uno no se va a olvidar más, ¿no? Creo que para mí, de haber sido el campeonato, fuera que en el 2011 pudimos salir campeones de América, pero Sudáfrica nos mostró a nosotros, nos convencimos que estábamos en un muy buen camino, que teníamos una generación de jugadores espectaculares y que fase a fase logramos una clasificación, estar entre los 4 mejores del mundo, ¿no? Y la verdad que fue la del frío que pasábamos allá en Sudáfrica, fue muy importante, ¿no? Fue muy importante para el fútbol uruguayo demostrarle al mundo que, bueno, habíamos cambiado, que podíamos volver a ser respetados por todo el mundo y podíamos, sin la famosa fútbol violento, como muchas veces nos catalogaban, demostramos que el fútbol uruguayo, su historia lo hizo jugando al fútbol y teniendo respeto por el rival, y yo creo que en Sudáfrica se dio ese gran cambio, ¿no? Creo que después de una clasificación complicada para la generación nuestra fue algo muy difícil, va a ser muy difícil de olvidar, y la verdad que el recuerdo del Mundial de Sudáfrica, por lo menos en el grupo que tuvimos allá, no lo vamos a olvidar nunca, ¿no? Perfecto. Bueno, Sebastián, te agradecemos
muchísimo este rato que tuviste para nosotros, para compartir con periodistas de Montevideo, del interior del país, también del exterior. Y bueno, ya tenemos pensado hacer otro de estos encuentros que al parecer por ahora viene saliendo bien para poder charlar un poco del protocolo, cuando surja un protocolo para periodistas, así que sería un gusto volver a contar contigo más adelante en un encuentro así. Bueno, como no, y los dejo en buenas manos y quiero saludar a Alfredo Chandi, que ya lo veo que está muy práctico con Zoom, porque bueno, sé que ha hecho una cuarentena muy ajustada, aunque por suerte nos ha venido a visitar la Secretaría Nacional de Deporte, porque gracias a su, eh, la verdad que honorabilidad nos va a dar una muy buena mano en la Organización Nacional Antidopaje, que va a ser el presidente, que ya ha tomado el cargo y por suerte va a seguir trabajando en la Secretaría Nacional. Así que para nosotros es un orgullo que Alfredo continúe con nosotros, porque bueno, el deporte sirve para unir y de alguna manera que haya una continuidad de la Secretaría sirve y nos va a ayudar muchísimo en la experiencia, porque desde este cargo, aunque tengamos una experiencia en el fútbol, la Secretaría Nacional del Deporte es una responsabilidad y un panorama mucho más amplio. Así que sabemos que Alfredo es un amigo que nos va a estar apoyando, como también la relación que tenemos con Fernando Cáceres, que trabajó conmigo en la asociación, ha sido muy buena en todo lo que fue la transición. Así que, como yo siempre digo, el deporte tiene que servir para unir y Alfredo es un ejemplo para nosotros en la cual nos vamos a apoyar. Así que quiero agradecer a Ernesto y a todos ustedes y bueno, espero que haya servido por lo menos para darle una puesta a punto de cómo está el deporte en Uruguay y esperemos que la próxima vez tengamos ya el fútbol comenzando y tengamos la posibilidad de tener un contacto más presencial. Gracias por la invitación.